Y cuando yo dé la explicación, ellos van a apagar el audio y el vídeo y después de una hora de vuestra conversación, ellos van a entrar. ¿Qué pasa? Vale. ¿Que no está bien? ¿Por qué? Vale, pues la idea sí es empezar a preguntaros, desde luego para romper el hielo, la primera pregunta... Raquel, estamos en el aire. Bueno, pues muy buenas tardes. Todavía no hemos empezado, así que vamos a continuar. Cuando Findus era pequeño y desapareció, Sven Nordqvist, editado por la editorial Flamboyant. Findus, cuando era pequeño, desapareció, pero vino una bola grande y era un monstruo. Este es un libro para compartir en familia o para que lectores ya avezados disfruten ellos solos. Las ilustraciones coloridas invitan a recrearse en los detalles más minuciosos. Nos gusta cuando habla del cuidado entre vecinos que se da especialmente en los pueblos. ¿Sabes qué? No lo encontraba y estaba aquí en la caja. Lloraba porque es que no sabía que desapareciera, porque no sabía que estas letras es cuando Findus desapareció y vino una bola que era un monstruo. No era el monstruo, era una bola grande peluda que era un monstruo, pero con una nariz negra. La historia del viejo Petson y del gato Findus está llena de aventuras trepidantes que suceden sin salir de entre los rincones más recónditos de una inmensa casa de campo. Y lleva con unas viejas muy chillonas. ¿Dónde estás? Dice Peso. ¿Dónde estás, gatito mío? Estoy aquí en la caja. No le vi nada. ¿Me lo lees? Pues claro que te lo leemos. Y es que este es un libro Lina porque cuenta una historia tierna y emocionante. Habla de la convivencia entre vecinos de todas las especies. Un niño, un perro y una rana, de Mercer Mayer, editado por Los Cuatro Azules. ¿Qué hacer una tarde cualquiera de finales de verano? Un niño, un perro y una rana. Este cuento, que es de la editorial Los Cuatro Azules, no tiene texto, pero los dibujos también es como que se leen, porque lo ves y como te imaginas lo que dice el niño. Me gusta porque es muy divertido y gracioso. Únicamente 3 personajes, que se encuentran en un escenario muy peculiar, o bueno, en un escenario muy corriente, un río.
territorio de aventuras para quien se anime a recorrerlo. Este cuento va sobre un niño que un día sale con su perro a cazar ranas y encuentra una y al ir a por ella se cae al agua. Hace más de 50 años, Mercer Mayer dibujó esta historia, que nos recuerda que una de las cosas que tiene vivir en un pueblo inmersos en la naturaleza es que un paseo cotidiano puede convertirse en un cruce de huellas, en el inicio de una larga amistad, como en esta historia, un niño, un perro y una rana. Por eso, este es un libro Lina. Muy buenas tardes a todas y a todos, y simplemente quería aprovechar este inicio del curso para saludaros desde aquí, desde el PRAE. Soy Tony Aragón, coordinador de este centro de la Junta de Castilla y León dedicado a la educación ambiental y desde el que se ha promovido pues, este festival, que esta edición está siendo, parece reducida solamente a esta formación online, pero que queremos transmitir desde el principio que Lina es mucho más. Y que precisamente esta formación, cuando la planteábamos, en un principio estaba pensada para 60 personas, y podemos decir ahora, y 60 personas de Castilla y León, y que en la actualidad tenemos 440 personas inscritas, lo cual, mi agradecimiento, el agradecimiento por nuestra parte desde las 3 consejerías que han hecho posible, la de Educación, la de Cultura y la de Fomento y Medio Ambiente, que este curso sea una realidad, y animaros a que no solo que aprovechéis estas jornadas, sino que entre todas las personas que van a cumplir con este programa formativo, a ver si podemos hacer, como ya se nos ha solicitado por alguna participante, el hacer algo más, algo que nos permita visualizar esta diversidad que estamos teniendo en torno a la literatura, a la naturaleza, en este caso el mundo rural y la infancia. Y nada, no voy a robaros mucho más tiempo, pero por iniciativa, yo de vez en cuando os voy a intentar pedir colaboración para que os animéis a participar. Pensábamos que ya que tenemos a 440 personas, sobre todo de la península ibérica y Sudamérica, ¿por qué no? Y vamos a lanzar un Google Maps en el que pudierais colocar vuestra localización para que poco a poco el curso se vea viendo esa diversidad y ese salto que queremos dar el año que viene a que Lina sea un festival no solamente de Castilla y León, sino que adquiera a nivel de toda la península ibérica y de, como no, Sudamérica, y un saludo para toda la gente que está desde allí. Pues nada, disfrutad muchísimo y doy paso pues a Isabel. Saludo. Gracias, Tony. Bueno, pues buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión después de la inauguración de Lina. Quería insistir en el agradecimiento porque, bueno, esto de hacer el Lina en pantalla nos da muchas ventajas, pero también estamos todas un poco saturadas de tanta pantalla y tanta tecnología, así que os agradecemos muchísimo que entréis al trapo en esta ocasión. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de los contenidos de la primera semana y que hayáis tenido tiempo para explorarlos a vuestro ritmo, y si no, tendréis tiempo. Este rato que vamos a compartir esta tarde la vamos a dedicar precisamente a indagar, y como seguramente tendréis ya una visión panorámica y una opinión, pues habrá momento de ponerla sobre la mesa. Os cuento un poco cómo va a ser el desarrollo de la sesión, este tiempo compartido que vamos a tener. Primero, vamos a escuchar a las personas invitadas. Habéis visto en el programa que José Luis Polanco no va a estar presente esta tarde, pero tenemos la suerte de tener una voz más, de sumar una voz más. Tenemos a Ainara Bezanilla, que luego os la va a presentar Raquel. El tema de esta tarde, como sabéis, es la literatura en el mundo rural, en la literatura infantil y juvenil, y cómo se presenta, ¿no? Qué diversos enfoques hay, y si es una utopía, se presenta como una utopía o como un territorio de verdad para habitar. Eso va a ser en un primer momento. Más o menos durará 1 hora esta primera parte, y hacia la última media hora, las 60 personas que estáis dentro del Zoom vais a poder tener voz
y vídeo también. Por eso ahora estáis silenciadas y para que podamos ver con claridad a las personas que están en la mesa, también tenéis el vídeo apagado. Pero después, cuando pase la primera hora, os vamos a dar voz y vídeo también para que podáis participar. Si os parece, explico cómo va el turno de palabra después, porque si no ahora es un poco como atropellado. Vais a poder, seguro que muchos ya sabéis cómo funciona la herramienta, pero bueno, hay que levantar la mano como en el cole, como en la escuela, y os vamos dando turno, ¿vale? Luego lo vuelvo a explicar. Y las personas que estáis siguiendo la sesión a través de YouTube, tenéis en vuestra pantalla, yo creo que a la derecha, si no me equivoco, o a la izquierda, a la derecha, tenéis un chat donde vais a poder comentar. Tenemos un par de topos en el chat que os irán contestando las preguntas concretas y si hay alguna pregunta relevante o alguna cuestión en concreto que nos dé tiempo después a traer a la mesa, pues la traemos también. Nos disculpamos de antemano porque nosotros somos más de hablar en la plaza, ¿sabes? Y de hablar con las lavanderas en el arroyo y en la fragua. Esta otra herramienta tan potente la estamos probando, así que pues eso, que os pedimos disculpas si esto resulta un poco confuso y esperamos aprender juntas. Y ahora con mucho gusto os voy a presentar a Raquel, a la que muchos ya conocéis. Raquel va a ser la encargada de animar y de moderar, si es necesario, la mesa, pero yo creo que va a ser más animar que moderar. Raquel López Royo nació en Salamanca y allí estudió Filología Hispánica. Y ella dice que eligió esa carrera porque como le gustaba mucho leer, pues pensó que allí aprendería a escribir también, ya ves. Durante 17 años, Raquel trabajó en el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en Salamanca y allí se formó profesionalmente y se especializó en literatura infantil y juvenil. Y yo creo que esa debió de ser una época apasionante, porque en aquel entonces Raquel tuvo ocasión de compartir viajes y experiencias con personas bien importantes, entre ellas Juan Farias, del que seguro que ya sabéis más cosas porque habéis escuchado el vídeo de Polanco, y del que averiguaremos más cosas también. Pero vamos, que lo que queremos es que os entren ganas de leerlo y releerlo una y otra vez. Después de su etapa en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en el año 2002, junto con sus compañeros, funda A Mano Cultura. Es una empresa desde la que hasta hoy mismo, hasta este mismo Lina en el que nos encontramos, desarrollan programas, ideas y experiencias que para la gente que trabajamos en el mundo de la cultura son una referencia. Yo sé que Raquel ahora se va a poner colorada y me va a decir que soy una exagerada, pero es cierto y los que conocéis su trabajo lo sabéis, que son ejemplo de rigor, de buen gusto y de profesionalidad, que son cosas difíciles de aunar y de sostener en el tiempo en este territorio farragoso que es una empresa cultural, ¿no? Así que, bueno, pues es una suerte que forme parte del equipo Lina. Además de todo esto, es editora de Los Cuatro Azules. Es una editorial que edita libros muy cuidados. Habéis visto, los que habéis llegado pronto, la reseña de un libro, un niño, un perro y una rana, para que veáis qué clase de libros son, en ocasiones un poco arriesgados. Como veis, sus intereses y desempeños giran todo el rato en torno a la literatura infantil y juvenil, a su producción, a su difusión y a su recepción también, y con un punto de vista muy particular que tiene que ver con lo social también. Podéis encontrar artículos suyos en publicaciones especializadas, como CLIG, como Babar, como Peonza. Del equipo Peonza ya conocéis a José Luis Polanco porque habéis visto su vídeo y ahora vais a conocer a Inara Bezanilla. La revista Peonza, si no la conocéis, es una revista con mucho recorrido que publica artículos de opinión sobre literatura infantil y juvenil y entrevistas y bueno, reportajes. Raquel también ha sido profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la Autónoma de Barcelona y también en Zaragoza. Y ahora mismo es miembro de La Sal. La Sal es un colectivo que nació en Salamanca hace, corrígeme luego si me equivoco, Raquel, como un año y pico. 2 ya. 2 años, que tiene como objetivo llevar la lectura a todos los rincones de la ciudad. Y además, pues forma parte muy importante del equipo del Lina, así que somos muy afortunados. Podría deciros más cosas de Raquel, pero solo os voy a decir que le gusta mucho la palabra trévede, que bailar no baila muy bien, la verdad, pero que su maestra le dijo una vez que lee alto, claro y despejado, así que le voy a dar voz. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Isabel. También te quiero mucho. Bueno, pues qué bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en la mesa y también a todos los que estáis participando ahí al otro lado.
que sois tan, bueno, pues necesarios para que esta conversación tenga sentido. Parece fácil poner el rostro aquí detrás de la cámara y fingir que habláramos como si estuviéramos en una conversación normal, pero bueno, se nos ve solo medio cuerpo y nos faltan pues un montón de estímulos que tenemos cuando hablamos. De todas formas, vamos a intentar esto, vamos a intentar una conversación amable, una conversación donde la palabra sustituya a todo lo demás y vamos con ello. Esta conversación, sabéis que está relacionada con el primer módulo de estas segundas jornadas Lina, donde abordamos la parte literaria del Lina. Y en esta mesa nos acompañan, por un lado, María José Ferrada, que es una escritora chilena con una obra literaria ya muy extensa y muy premiada, que nos deslumbró ya hace algunos años con la calidad poética de sus textos, sin ninguna concesión al infantilismo ni a eso que llamamos musicalidad, cuando no sabemos qué decir de la poesía infantil. Así que con María José, Samuel Alonso. Samuel es escritor y es especialista en literatura infantil, es un gran lector, es un divulgador de libros y desde hace un tiempo para acá es sobre todo divulgador de libros en la radio. Él ha estado siendo el director de un programa ya desaparecido que era Cuenta Hilos, y era un programa de radio dedicado exclusivamente a la literatura y a las bibliotecas. Y después nos acompaña también pues, Ainara Bezanilla, que es librera, que es docente, que es articulista, que completa esta mesa pues no sustituyendo a Polanco, que es insustituible y él lo sabe, y desde aquí también le mandamos un recuerdo, pero Ainara ha trabajado muy cerca de José Luis en la revista Peonza, como ha dicho antes Isabel, y también ha compartido con Farias mesa, mantel, entrevistas, palabras, así que yo creo que Ainara ahí es una buena representante de esta parte del módulo que hablaba de la literatura de Farias. Bueno, cada uno de ellos tres, han respondido con sus aportaciones a una pregunta que les propusimos, que es algo así como ¿desde dónde hablan los autores de literatura infantil que abordan el tema de la ruralidad? ¿Qué enfoques utilizan? ¿Qué miradas eligen? ¿A quién le dan voz para contarle a sus lectores cómo es la vida en estos entornos rurales? Y cada uno de ellos, como digo, ha hecho estas aportaciones a través de ese vídeo que lo habéis visto o no lo habéis visto, y nos han acercado a estas diferentes posibilidades de abordar lo rural. José Luis analizando la obra de Juan Farias y de su espacio ficcional que es Media Tarde. María José mirando un poco su propia obra y desde luego trayendo su experiencia vital en el mundo rural. Y Samuel examinando un corpus de literatura infantil y juvenil que aborda la literatura, que aborda el mundo de la ruralidad desde estas diferentes perspectivas. Así que ahora esta conversación lo que querríamos hacer era de alguna manera unir esos puntos de vista, entrecruzarlos y hacer que aparezcan nuevas preguntas y despertar nuevos enfoques también en este cruce. Bueno, yo para empezar querría empezar con una pregunta que tiene un poco que ver con vuestras lecturas personales. No sé si recordáis o podéis traer a la memoria algún libro infantil, o no infantil, pero infantil en principio, que con su lectura a vosotros os descubriera algo del mundo rural que no conocíais. Yo creo que los tres pertenecéis a entornos rurales, pero quizá con alguno de las lecturas que hayáis tenido de niños o de no niños, insisto, algo que os descubriera algo que no conocierais de la experiencia rural, algún libro que os ayudara a mirar de otra manera vuestro propio territorio. Esa es la primera pregunta que dejo. Contestáis en el orden que os parezca y así intentamos ya como arrancar.
Venga, ¿Empiezo yo? Samuel, venga. Vale, bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto poder participar en esta mesa redonda cuadrada rectangular por la pantalla del ordenador. Gracias, Raquel e Isabel. Y bueno, ya entramos a saco, no hay que enrollarse más. Sí, a mí hay un libro que me marcó, ya lo dije creo que en el vídeo y lo enseñaba, que era este libro, no sé si se ve bien el título o se ve al revés. Una vez había un pueblo, que era el título que le había puesto ya a la charla. Y es que con 14 años, 15 años, viene a mi pueblo este escritor, Avelino Hernández, que era de un pueblo al lado del mío, de un pueblo de Soria, y entonces presenta este libro. Y entonces no es que me descubriera cosas del pueblo, porque yo soy de un pueblo, sino que ahí descubrí la literatura infantil. Porque hasta entonces había leído los clásicos universales juveniles, pero no la figura de algo de la literatura infantil como tal, y menos escrita por alguien tan cercano, ¿no? Entonces lo que descubrí en realidad fue la literatura infantil y a un escritor de literatura infantil. Este libro, cuando uno lo lee, ve que lo que está contando es cómo es la vida de un pueblo. Entonces esto tenía mucho que ver con mi infancia. Aquí, a pesar de estar contado, pues Avelino tenía como 20 años más que yo, o 25 años más, y entonces contaba su infancia, un poco su infancia, pero no había habido tantos cambios en ese tiempo como para no descubrir yo mi propia infancia y cosas que decía este libro. Bueno, él es de un pueblo más chiquitito, pero bueno, yo me sentía muy identificado. Entonces, con esto quiero decir que a mí, personalmente, un libro que me marcó y que me ha acompañado desde entonces, desde el año 82, este libro, pues es por esa doble faceta, ¿no? Por un lado, por descubrir que lo que yo había vivido podía estar en un libro, es decir, que era mi infancia, la veía reflejada en un libro, y por otro lado, que había descubierto la literatura infantil por fin y que no la había escrito alguien que estaba en un cementerio, sino que estaba vivo y que podía seguir escribiendo, ¿no? Era su primer libro, era el primer libro de Avelino Hernández. Que le dedicamos la guía de lectura, por otra parte. María José o Ainara. Continúa si quieres. Sí. Yo tuve una infancia lectora muy afortunada, porque en el colegio al que yo iba y en el que trabajo ahora, la biblioteca era alucinante. Los fondos eran muy interesantes y yo tengo el recuerdo muy claro de decirme a mí misma, nunca voy a leer libros de mayores. Era algo que me decía, nunca voy a leer libros de mayores. Y quizás por eso me dedico a esto, porque es lo que sigo haciendo, ¿no? He ampliado lecturas, pero lo abarco. Un libro, una colección de libros que me acercaban a ese mundo rural, pero para mí fantástico, era la familia Moomin, todo el universo de Tove Jansson. Para mí el Valle Moomin era como una zona de recreo muy, muy cercana, y vivía con papá Moomin, con mamá Moomin y con Little My, muy, muy cercanas. No sé si conocéis esta serie de aventuras. Me imagino que sí, son unos troles blancos escandinavos que se parecen un poco a unos hipopótamos, ¿no? Algo así del universo de la genial Tove Jansson. Y algo que a mí me llamaba muchísimo la atención era el entorno doméstico rural. No sé si recordáis cómo se podían ver esas casas en las que vivían, salvo la de Little Me, que no había un referente adulto, pero aún así era un entorno muy protector, muy casi de estas casas que te gusta ver a través de una ventana porque hay una lucecita, ¿no? Y sabes que algo está ocurriendo ahí dentro. Y para mí ese atractivo con respecto al mundo rural se traducía a través de su arquitectura. ¿Qué es lo que ocurría con la familia Moomin? Que cada vez que iban a iniciar una de sus aventuras, bueno, si lo conocéis no sabéis que al principio vivían en un faro, acabaron viviendo en un teatro también, y bueno, las diferentes casas que tenían en el Valle de los Moomin, lo que hacían siempre era salir a vivir una aventura. Y esa aventura siempre era en entorno rural, en entorno fantástico y con una visión, por una parte, idealizada de la naturaleza,
porque bueno, era todo muy exuberante, no sé si lo conoces, bueno, esa parte en la que llegan unas semillas a la playa y empiezan a plantar y crecen de ahí especies alucinantes. Pero luego, por otra parte, era una naturaleza hostil, porque las aventuras, la naturaleza y el entorno rural era un protagonista más de esas historias. El círculo se cerraba en la historia regresando al Valle de los Moomin, quien regresaba porque había otros personajes que no vivían siempre ahí. Y a mí ese universo rural, doméstico, al tiempo y de salir a la aventura era algo que me atrapó sin duda. Yo me quedo con esta, Familia Moomin. El micro. El micro. Yo hablando. Como les contaba un poco en el video que grabé y que está acordado, mi pueblo es un pueblo que está en mi memoria, está en mis recuerdos, más que un lugar físico, se transformó como en un espacio interior, aunque exista el lugar físico. Y hay un poeta chileno que se llama Jorge Tellier, que justamente trabaja toda su poesía en torno a ese pueblo que queda para siempre mezclado con la memoria de la infancia, ese pueblo que aún estando en ese lugar no es un pueblo idealizado, sino que es un pueblo por el que siempre pasa un tren que nunca para en el pueblo. Es un pueblo también ya que se mezcla un poco con las cosas de la ciudad, con las películas, pero que siempre llegan tarde al pueblo, con las peleas de boxeadores, con las cantinas, hay un poco es una visión melancólica del pueblo, que yo la vinculé muy temprano a lo que a mí me pasaba con el pueblo. El pueblo como un lugar un poco fantasma. Toda su obra la gira la poesía lárica en torno a ese lar, a ese lugar que la memoria modifica, ¿sí? Que la memoria arregla, que la memoria le pone también lo que necesita. Para mí el pueblo tiene que ver con eso, tal vez no tiene nada que ver con el pueblo real, pero es un pueblo que tengo dentro. Eh, me, me interesa ese poeta también porque creo que es un poeta que no tiene edad. A nosotros los libros, estamos hablando del 80, inicio de los 80, los libros que llegaban a Temuco, que era esta ciudad donde yo vivía, era la historia de pueblos que no tenían nada que ver con el mío. Eran pueblos de otros lugares y las historias que se hacían aquí en esa época eran muy urbanas, no parecía el pueblo por ninguna parte. Entonces tuvimos la suerte de tener este poeta que escribía además en un lenguaje muy transparente. Entonces lo podía leer un niño, no un niño, pero sí digamos que un niño de 10 años para arriba, yo creo. Esas categorías son tan engañosas, pero quiero decir que no un niño pequeñito, pequeñito, pero sí 10 años para arriba perfectamente, pero también era un libro que le gustaba mucho a mi abuela. En una antología que había en casa de mi padre, que llegó a manos de mi abuela, decía, qué lindos son estos cuentitos. Me encantaba que mi abuela no reparara en que era poema, si era cuento, qué era, pero sin duda ella se reconocía ahí y él creaba ese espacio en que uno se reconocía también, ese pueblo que como que él era de muy cerca de Temuco. Entonces todos sabíamos perfectamente cuál era el tren, pero es un tren como que se recuerda un poco en un espacio así un poco brumoso, que él supo capturar muy bien, tal vez por el silencio y el fragmento que permite el lenguaje poético. Así que para mí es Jorge Tellier. Bueno, la pregunta tenía que ver justo con lo que me gustaría.
No te oigo, Raquel. No. 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 ¿Y así? Ahora sí. Vale, pues me quito los cascos. Tenía que ver con esa idea de los pueblos que transmite la literatura que estamos leyendo ahora mismo. ¿Creéis que en la literatura actual, en la literatura que compartimos, que puede ser tanto de autores españoles como de autores extranjeros, o quizá podríamos, si puede haber alguna diferencia, ¿creéis que la literatura está abordando una imagen real de los pueblos? ¿O quizá creéis que esta literatura que aborda, que trata de alguna manera el mundo rural, está en otra? Es decir, no está trayendo ni la problemática, por una parte, ahora mismo del mundo rural, ni está trayendo la visión actual de los pueblos. ¿Qué mirada está proyectando? Esa es la pregunta. ¿Qué mirada creéis o sentís que está proyectando el autor y le está pasando a los lectores de los pueblos? Quizá no necesites, la lanzo, quizá no necesite ser real, o si es real, o hacia dónde va, o si es ese tono melancólico. Eso os pregunto. ¿Contesto? Bueno, vale, venga. Bueno. Yo, así como decía que este libro me sentía identificado con mi infancia, luego es una infancia que luego se ha transformado. Es decir, que uno mira los pueblos y entonces se han transformado. Aquí en España, a partir de los años 60, es cuando entra la revolución industrial agrícola, empiezan a entrar los tractores. Aquí en este libro no hay ningún tractor, pero porque cuenta mi infancia yo me acuerdo del trillo de mi abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llegan los tractores y llega toda la revolución del campesino, pasa al agricultor, en el que ya es todo, pues son almacenes, es en plan industrial la agricultura. Y eso no lo he visto yo en la literatura. Así como me identificaba con esta infancia, luego en la literatura no he visto el mundo rural, esa transformación del mundo rural yo no lo he visto. Yo decía en mi vídeo que había en el análisis que yo hacía, bueno, que no he podido leer todos, pero bueno, conozco bastantes libros, que así como en los 80 lo que se hace es una revisión de lo que era el mundo del campo que podemos nosotros imaginar o que nos han contado desde los abuelos, que es los años 40 o anteriores, los años 50, lo mal que se pasaba en el campo, la posguerra en el caso de España, tal. Eso era lo que se veía. Y en los 90 yo lo que veo es que se abandona el campo y ya no hay literatura que hable de lo rural. Lo que se transforma es el mundo rural, y lo decía también en el vídeo, en un escenario al que se va. No se habla tanto del mundo rural como que van los personajes a un escenario que es el escenario rural, a pasar unas vacaciones con los abuelos, con la familia, a pasar el verano, niños que viven en la ciudad y que se trasladan al pueblo. Y entonces lo que veo es que, ¿por qué le llamo un escenario? Porque las palabras del campo han desaparecido. Todo lo que es la vida rural ha desaparecido. O sea, van a acompañar en todo caso a la abuela a la huerta, pero ni sentimos el tomate. O sea, no tomamos el tomate. Van a acompañarle ni vemos el agua regar. Y se transforma luego el vocabulario. El vocabulario, yo que vengo del vocabulario rural, cuando yo me encuentro palabras como, yo qué sé, pues los bancales. ¿Has visto los bancales? ¿O has visto al hortelano? Pues a mí me sorprende. Es un vocabulario, se transforma en un vocabulario para un niño o una niña de ciudad. Le están explicando el pueblo de una manera desde la ciudad, no desde el pueblo. Eso es lo que yo veo. Y finalmente luego cuando se interpreta desde el libro informativo, se explican lo que es el mundo rural. Yo lo que veo es, por un lado, para pequeñitos, la personificación de los animales de la granja, tal, que está muy bien, pero que no tiene mucho que ver con lo que es el mundo de la granja. Y yo lo que digo es que si tú entras a una granja, lo primero lo que haces es utilizar el olfato, huele mal, y sin embargo en esos libros no notas el barro, no notas el olfato, no notas nada, es todo happy, ¿no? Y en los libros informativos para más pequeños es personificando esos personajes.
Y cuando es para más mayores, es una escenificación también del mundo rural en el que parece que nuestras huertas pueden estar en la terraza. De hecho, casi todas las referencias que hay de esos libros es construye tu propio huerto en la terraza de tu casa de ciudad. Entonces a mí me sorprende mucho todo esto que se ha producido, y yo decía que citaba algunos ejemplos de literatura de adultos que sí se han asomado brevemente a este tema, y contemplaba dos ejemplos. Uno era el de Julián Rodríguez en sus dietarios, el editor de Periférica y escritor, y Antonio Ansón en Llamando a las puertas del cielo, en el que son los dos únicos acercamientos que conozco a la realidad actual de un pueblo, en el que cuentan cómo además los pueblos se han convertido en mini ciudades en los que han perdido ya todo. Podríamos hablar también largo y tendido de por qué se han perdido algunos valores, algunas referencias, alguna forma de vida en los pueblos para convertirse en mini ciudades, ¿no? Y luego a mí me sorprende, y finalmente acabo ya, es que llegan los años 2000 y tenemos una mirada al campo de la España vacía, la España vaciada, bla, bla, porque hemos abandonado la... Bueno, yo he montado en trenes que han desaparecido en los años 80. Es decir, lo primero que hicieron fue, para crear una red de trenes de AVE, de alta velocidad, lo primero que hicieron fue quitar todos los pequeños trenes. Y entonces ahora decimos que está vacía. Bueno, pues ni la literatura, ni la política, ni nada ha tenido que ver con el mundo rural. Yo tampoco he hecho gran cosa. Es decir, yo lo primero que hice fue abandonar mi pueblo. Es decir, tampoco te digo, o sea, no me lavo las manos con esto, sino soy crítico, pero sabiendo que yo he sido de los primeros en abandonar también este territorio. Hasta ahí. Yo en ese aspecto estoy de acuerdo con lo que está contando Samuel. Sí que hay más libros en el mundo adulto ahora mismo, de hecho se llama como una nueva literatura rural, que hay un fenómeno ahora que se llama así. Os recomiendo uno especial que se llamaba Intemperie, yo creo que narraba... ¿Está leído? Sí, sí, pero es una especie de distopía, discúlpame, ¿no? Es una distopía, eso es, sí. Es algo inventado. A eso iba a ir, justamente. Que nos acerca a un mundo rural, pero desde esa visión distópica, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir, o catastrofista, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir si seguimos abandonando el entorno rural. Estoy totalmente de acuerdo en que el entorno rural se trata desde la LIG en líneas generales, obviamente, con una suerte de idealismo, en algún caso, que tiene poco que ver con la realidad, porque el entorno rural, si está abandonado, es porque es duro, porque se muestra hostil para esta sociedad capitalista que tenemos hoy en día, y que lo que está ocurriendo con el entorno rural es que en la literatura obviamente se conoce como una aventura, ¿no? Como algo que vas a vivir, como decía Samuel, que vas a pasar el verano con tus abuelos, con tus abuelas, y lo vives así. Pero no refleja una realidad actual de lo que es el impacto de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el entorno rural. Lo que es en nuestro caso España abandonado, el mundo rural abandonado, y se transforma en un lugar al que se va casi a descansar, cuando parece la antítesis, ¿no? del mundo rural, donde no existen casi no existen esas vacaciones para alguien que se dedica a la actividad agrícola, ganadera o pesquera. No existen esas vacaciones. Entonces se produce esa dicotomía en la cual el entorno rural es un entorno de vacaciones, o un entorno del que sales porque has crecido, pero tu idea es que vas a marchar, igual que marchan muchas personas adultas, o que vas a regresar para jubilarte, ¿no? Pero son todo situaciones excepcionales, no cubren el grueso de una vida adulta. Y eso en la literatura infantil y juvenil, en la infantil sí que se refleja un poco más, puede aparecer lo que es el entorno agrícola como un medio más amable, pero si leemos literatura juvenil, el entorno rural está totalmente olvidado. Parece que no existe ese atractivo para el público juvenil, que no existe una juventud que vive en el campo y que se pueda sentir identificada con esos escenarios.
luego me imagino que podamos hablar un poquito de esa visión que nos transmitía Farias al respecto, que es completamente distinta, ¿no? Ese escenario que no es escenario, sino que es protagonista. Y quizás ese es lo que a mí más me llama la atención. El entorno rural, que es un entorno de trabajo y de sacrificio y, bueno, y realmente de propósito personal, que se convierte justo en lo contrario, ¿no? En algo que sea como lugar de descanso o de retiro. Y en ese retiro me parece que se ha retirado totalmente de la literatura infantil y juvenil. Bueno, sí. Tengo audio. Creo que acá pasa, bueno, me pareció muy interesante el video de Samuel, porque me aclaró mucho un panorama que acá hemos recibido de manera como muy, muy dispersa, pero pasa eso, o sea, de hecho la preciosa guía que hicieron en el contexto del seminario, del festival, los libros que conozco de ahí son muy pocos, tal vez porque no es, lo sentimos como un poco ajeno, porque el paisaje y el habla, sobre todo rural, tiene unas particularidades que son del lugar. Entonces, si yo siento hablar tal vez o un paisaje, si me relaciono con un paisaje desde la literatura rural, que es una otra ruralidad, a mí me genera un poco de distancia mayor que la de una literatura que se sitúe en la ciudad. Así que voy a hablar más de lo que pasa acá en Chile, donde efectivamente el mundo rural no existe en la literatura, salvo cierta poesía para adultos o escrita desde los adultos. En el mundo infantil, salvo un personaje que se llama Papelucho, que en algún momento va de vacaciones, que será una especie de Manolito de ustedes, que va de vacaciones, pero también como a un lugar totalmente ajeno, es una cosa que no existe. Además, nosotros tenemos por la naturaleza geográfica de Chile, que es muy largo, lo rural en un extremo es totalmente distinto a lo rural en otro. Pero todo se genera desde la ciudad, que sí es tiene prácticas más homogéneas. El único rescate que se ha hecho es un proyecto muy bonito, muy interesante, que tiene ya varios años, en el que los niños del mundo rural recogen las historias que les cuentan sus abuelos. Entonces, cuando queremos saber, que se llama Me lo contó mi abuelito, y es un proyecto que lidera el Ministerio de Agricultura de Chile, y que ya debe tener unos 10 años. Cuando queremos ir a lo rural, donde aparezca la lengua, donde aparezca como de una manera más cercana, donde vamos a esos relatos de los niños. Adultos preocupados o interesados en eso, realmente no. Hay un vacío ahí. Sí hay un interés por el ciclo de lo rural, pero es una naturaleza que parece que flotar en el aire. No está situada en una geografía específica, que sería, creo, lo interesante para nosotros. Os fijáis, porque esto me parece muy interesante y lo habéis dicho, que en el fondo de estos libros, digamos, de la literatura actual, más bien española, no voy a hablar de Heidi, ni de La Casa de la Pradera, ni de Vacaciones en Suecia, hablo de un poco de la literatura infantil española, no hay pasaje situado. O sea, los paisajes son siempre igual, puede ser, da igual, es el viento, es la montaña, pero no hay un paisaje que uno diga estoy situado en Castilla, en Navarra, en Andalucía, son paisajes de un poco de cartón piedra, paisajes a los que, como dice Samuel, no les acompaña la lengua. Y en un momento, que esto me gustaría ver si, porque igual con esto enganchamos un poco con Farias, ni siquiera aparece algo que a mí me parece clave en la vida rural, y es el orden social del mundo rural. El mundo rural tiene un orden social distinto al orden rural, al orden social que se tiene en la ciudad. Y eso forma una parte de su problemática
y otra parte iba a decir de sus posibilidades, pero no sé por qué me parece más que es más problemático que dar posibilidades. No aparece. Y sin embargo, no sé, me gustaría que Ainara pudiera quizá ahondar un poco ahí. Sí aparece, o sea, es justo el paisaje rural que aparece en la obra de Juan Farias. Es el paisaje de las personas, pero en el mundo rural. No sé, Ainara. En España, no sé si, me imagino que sí, que ocurra también en Chile, hemos sentido un rechazo hacia lo pueblerino, ¿no? Así lo hemos llamado en muchas ocasiones, hacia lo ancestral, casi algo de lo que avergonzarse, ¿no? Avergonzarse de un origen, avergonzarse de un escenario y de un orden social, como decías ahora, al que perteneces o pertenecías en el ámbito rural. Farias es cierto que introduce el paisaje rural como un personaje principal. ¿Cómo lo notamos? Pues no se limita a emplearlo como el entorno, sino que lo ensalza, lo convierte en el eje casi de atracción de la historia, pero también es un elemento narrativo. ¿Cómo explicar que es un elemento narrativo? Lo da por hecho. No nos explica partes del lenguaje que emplea, no necesita una explicación porque el contexto ya lo está explicando y da por supuesto que el escenario es el entorno rural, no por comparativa con el ámbito urbano, que es algo que en esas aventuras de los personajes hacia lo rural, en muchas ocasiones lo que sorprende es lo distinto, ¿no? Lo diferente. Aquí se da por hecho, se da por sabido que ese es el entorno natural de sus protagonistas. Hace unos años, en un especial que hicimos en Peonza de Farias, recuerdo que me encargaba yo de escribir el editorial, que es algo que nos repartimos entre el equipo Peonza, y yo escribí algo que a mis compañeros y compañeras pues les gustó, pero no como editorial, ¿no? Y lo convertimos en un pequeño artículo. No sé qué estaría yo leyendo por aquel momento, pero me llevó a un símil de la obra de Farias con el Wabi Sabi, ¿no? Obviamente no creo que fuese el punto de inspiración de Farias, una filosofía tan lejana y misteriosa para nosotros como es la oriental, pero me refería al Wabi, por una parte, porque esa simpleza, ¿no? Esa simpleza rústica, esa frescura del lenguaje, de las acciones, la quietud que transmite la obra, que es algo que se transmite también del entorno rural, ¿no? Que parece que la vida puede permanecer en un punto, aunque está muy basada en el ciclo, ¿no? Natural y en las horas del día y en las estaciones. Parece que esa quietud, que nada ocurre, pero que todo está ocurriendo, porque la naturaleza sigue su curso, esa, no sé, casi subestimada o denostada elegancia que dice de todo lo que dice o de todo lo que calla. No hace falta evidenciar lo rural en la obra de Farias, porque lo rural está ahí naturalmente, que quizás enlaza un poco con lo que hemos estado hablando ahora, cuando los adjetivos se vuelven innecesarios porque se comprende perfectamente por el contexto, una liberación del mundo material, de todas esas cosas que en la ciudad parecemos necesitar mucho más que en los pueblos, y una trascendencia hacia una vida más sencilla, que lejos de parecer aburrida o simple, justamente parece que reivindica esa melancolía de lo cotidiano, ¿no? Un poco en esa línea. Quizás ahí es donde yo enlazo con Farias y el entorno rural. El entorno rural como protagonista, no como escenario. A mí me parece que Juan Farias, yo creo que he leído casi todos los libros de Juan Farias, pero Crónica de Media Tarde, lo bueno que tenía, por ejemplo, en ese libro es que habla de la guerra sin que haya tiros, sin que haya disparos. Entonces no necesita que haya disparos para que llegue la guerra a media tarde. Dice, una tarde llegó la guerra o algo así. Lo dice con una simple frase y ya vemos exactamente que ha llegado la guerra.
no necesitan de ninguna descripción para decir si están en un huerto o están en un bancal o están en un cobertizo o están en la granja. No necesita nada de descripciones porque lo que está contando es con una naturalidad absoluta. Juan Farias está contando lo que hablan, lo que viven, lo que sienten y ya está, y lo estás sintiendo. No necesitas de ese escenario del que hablaba antes, ¿no? Entonces yo creo que o por ejemplo, cuando le enseñaba antes a María José el idioma secreto, pues el idioma secreto le ocurre un poco lo mismo. O sea, no necesita contar dónde está para entender que es en el mundo rural, para entender cuál es el amor a las plantas, cuál es el amor a los árboles. No necesitas toda una infraestructura literaria para armar eso porque sale de dentro. Y yo creo que en Farias se ve claramente. A mí uno de los libros de Farias que me gusta mucho, que es Ronda de Suspiros, o sea, Ronda de Suspiros no dice cómo son las calles y yo pongo calles en ese libro. No dice cómo son las casas y yo pongo las casas. Yo sé que es un pueblo pequeño sin decirme que es un pueblo pequeño, diciendo solamente que es cómo es el pueblo. Dice, estoy en un pueblo donde hay estos personajes y yo sé que habiendo tan pocos personajes es un pueblo muy chico. No necesito de nada más. Y entonces, yo creo que para contar, o sea, pero si nos pasamos a la literatura de adultos ocurre lo mismo, que cuando lees a Julio Llamazares en La lluvia amarilla, no necesita describir más que cuál es el entorno, o sea, de cómo vive aquel señor solitario en un pueblo que va a desaparecer. No necesito a ningún autor que me esté diciendo, a ningún escritor o escritora que me esté diciendo al hombro, fíjate qué bien describo este campo. No, porque el campo lo quiero ver, quiero que me lo sugieras, quiero vivirlo. Entonces, ahí Juan Farias era el gran maestro. Yo creo que sería el gran maestro de la literatura infantil. Es una pena que esté pues un poco olvidado en el mundo de la literatura por los temas que trataba, porque no vende la marinería, no vende el campo, no vende nada de esto. Pero su prosa, yo creo que es la prosa más delicada y que ha marcado a más autores de literatura infantil y juvenil. Yo creo que a todos los escritores de literatura infantil y juvenil que conozco, cuando le dices ¿a quién te gustaría parecerte? Estoy por asegurarte que el 80% dice a Juan Farias. El resto es que no me interesa lo que dicen, ¿no? O sea, decir ese 20% porque seguramente que lo que van a decir es una literatura del colorín que no me interesa. Pero si hablamos de literatura en mayúsculas, el 80% diría, o el 90% diría que a Juan Farias. Y es precisamente por eso, porque lo hace con una sencillez y con una soltura. Entonces, relacionarlo con el mundo rural, claro, es que tú te sumerges en cualquiera de los libros, en La sombra del maestro, en cualquiera de los libros te sumerges sin que te diga absolutamente nada. Hay que recordar también que Juan Farias fue uno de los creadores de Crónicas de un pueblo, una serie que, claro, los más jóvenes no lo habrán visto, pero yo me acuerdo en mi infancia que la ponían en la 1 de Televisión Española, en blanco y negro, estaban las Crónicas de un pueblo. Y fijaos, ahora me han dicho que hay una serie que se llama El Pueblo, que también está, no sé en qué cadena, y que es también un poco como Crónicas del pueblo. Lo que pasa es que me han dicho, no, está lleno de amoríos y no sé qué, no sé cuánto. Fíjate, yo el recuerdo que tengo de Crónicas de un pueblo era cómo se vivía en un pueblo. Estaba el cartero, estaba el alcalde, estaba tal, y no hacía falta todo un engranaje de amoríos y de infidelidades para cautivar, sino que sencillamente mostrando cómo se vivía un pueblo ya tenía suficiente audiencia. Que eso pasó a la ciudad, ¿eh? O sea, que ahora es como pasar a la ciudad. Bueno, nosotros como hemos pasado por toda esta bronca de los años 80, parecía que todas las ciudades, es decir, para mostrar la ciudad teníamos que meternos todos en el mundo de la droga, pues entonces quiere decir que vamos dando unos saltos muy brutales para entender nuestra realidad. Que la realidad de los 80 era así, era muy dura, que era con la droga, pero abandonamos también los pueblos, ¿no? Bueno, era un matiz, perdóname. Bueno, sin embargo, María José, ¿querías decir algo? No, porque acá lamentablemente conocimos poco a Juan Farias. Muy poco. Sí, yo, sin embargo, y tampoco querría ahondar mucho más aquí en la obra de Juan, pero sí me parece que habéis hablado de sus características literarias, pero yo creo que a mí me parece especialmente interesante, y lo uno además con la línea de, si queréis, incluso de Delibes, al que yo creo que tuvo en un momento que leer. La obra de Juan Farias me parece una obra crítica con el mundo rural, muy crítica. Es decir, creo que utilizando sus mecanismos literarios se ve muy bien
digamos, las fuerzas sociales cómo trabajan en un medio rural. Es decir, el poder del cura, el poder del alcalde, el poder de los que saben, frente a los perdedores siempre. Es decir, los pobres, la bruja, la soltera, todo eso, me sale aquí alguien, la Guardia Civil. Es decir, aparecen todos esos elementos que creo que siguen muy presentes en las estructuras rurales actuales. Y creo que es una digamos, de los elementos que están actuando y que siguen actuando en la superficie y no tan en la superficie, para que la vida rural no sea tan buena o tan estupenda, ni aunque tengamos medios medios económicos a lo mejor cada vez más potentes, ni siquiera transportes mejor, ni siquiera escuelas, ni siquiera servicios sanitarios. Hay algo ahí que está por debajo de esa vida rural, que la hace a veces más difícil para las mujeres especialmente, para los pobres, para la gente que se terminó quedando. Bueno, donde hay una parte que no se deja ver nunca y que está ahí. Pero eso, Raquel, ocurre en las sociedades que son, o comunidades que son pequeñas, ¿no? Tú has adquirido un rol, casi ni tan siquiera lo has adquirido tú, sino que es un rol que se ha asignado a tu familia, ¿no? Y que tú tienes que seguir desarrollando, y que desencasillarte de ese personaje que te ha tocado, a suerte, suele ser complejo. En muchas ocasiones, ¿cómo se conseguía salir de ese rol? O marchándote del pueblo, o siendo una persona al margen de la sociedad, ¿no? Utilizando el anglicismo de un outsider, ¿no? En este caso. Pero eso, como decías, también es mucho más complejo para las mujeres. Y ahí queda muy claro, reflejada en la obra también, cómo para las mujeres era todavía más difícil salir de ese tipo de papeles, ¿no? Te quedaste viuda, pues eres la viuda. Te quedaste soltera, pues eres la soltera, ¿no? La solterona. Y es cruel, es cruel, obviamente, y porque en ningún momento yo creo que Farias nos presente el entorno rural como un entorno idílico, en ningún momento. Y también el reflejo, en este caso, de la España de la que nos habla, es un momento difícil, es un momento convulso, y creo que no lo ahorra, que es también una de sus grandes virtudes, ¿no? No generar esa burbuja ideal ni alrededor de la infancia ni alrededor del entorno rural, en absoluto. Y como decíamos antes, repitiendo algo que nos llama muchísimo la atención de la obra de Farias, es cómo consigue decir más casi a veces con lo que calla, ¿no? O con una frase, y a partir de ahí, claro, te imaginas cómo ha sido todo la vida, ¿no? O de esa persona o de esa familia incluso, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en Farias, bueno, pues como Delibes, yo creo que muestran la realidad, es realismo social, están contando lo que están viendo, lo que no es la aventura posterior, sino que lo que están contando. Y entonces, efectivamente, cuando eso se lee en el momento en que lo escribe Delibes, o que lo escribe Farias, o incluso ahora, se ve como una denuncia social. Una denuncia social que es mostrar lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que muchas veces aparece? Pues que es una sociedad conservadora. Estoy pensando ahora mismo, mientras hablaba Ainara, en el libro de María Sánchez, de Tierra de Mujeres, en el que dice, se pregunta por qué en el 8M las mujeres del mundo rural no se manifestaron el 8 de marzo. Bueno, pues porque es una sociedad, y entonces ella hace una reflexión de por qué se está pidiendo desde el feminismo de las ciudades, se hace esa intervención en la manifestación, y se cuestiona el por qué el otro, y cómo no debe ser una lección que deben dar las de la ciudad, una lección a las del campo, sino que viven en dos mundos
muy distintos que van en paralelo y que pocas veces se han juntado y que, bueno, deberían juntarse en un momento dado, ¿no? Entonces, lo que yo, relacionándolo con la literatura y con Farias, insisto en que el realismo lo que es poner un foco, es poner una cámara en lo que está sucediendo. Pero toda la literatura posterior, o toda la literatura o buena parte de esa literatura, no pone la cámara, se inventa otra, no está contando la realidad. Donde prima la aventura, cuando prima la aventura, cuando priman otras cosas, o sea, muchas veces se olvida de contar, o sea, o prefieren contar el escenario, y en este caso podría ser un escenario de la ciudad, lo mismo que un escenario rural. Y el realismo se ha abandonado yo creo que también o sea, decir, lo políticamente correcto ha marcado en el abandono de ese realismo social. Ha hecho que cualquier cosa comprometida en esta tutela que tenemos hacia los niños y hacia las niñas no se aborde. Entonces yo pocas veces me encuentro con literatura social, literatura comprometida, me encuentro con muy poca. Y cuando lo veo es muy light. Así como en traducciones, vienen traducciones alemanas, de la literatura alemana, hemos hablado muchas veces de la psicoliteratura alemana, que viene con mucho compromiso, etcétera, etcétera. Aquí no veo nada. Y yo creo que es por lo políticamente correcto, porque 40 años de dictadura franquista ha hecho mucho, ha hecho que sea una sociedad muy conservadora, ha hecho que muchos temas no se puedan tocar y cuando se habla del mundo rural es que parece que la figura del cura, la figura del veterinario, la figura del médico y la figura de tal que siguen yendo a la procesión junto a la Guardia Civil son intocables. Bueno, yo creo que es curioso lo que dice Raquel y es muy cierto. Y lo curioso para mí es que justo en ese espacio como es donde debería entrar la literatura, en esos claroscuros tan claros en el pueblo, esas pequeñas crueldades y esas grandes crueldades que tan claramente se dan en los espacios pequeños. Ya ni siquiera sé si en lo rural, en lo pequeño. Donde hay un pequeño grupo de personas, uno ve la naturaleza humana, digamos, con sus luces y sus sombras mucho más claramente. Pareciera que nos interesa cuando estamos hablando de literatura para niños y para niñas, más enfocarnos en un mundo como debería ser que como es. Entonces se genera todo un espacio en que el niño o la niña no se reconocen. Y para eso sería muy bueno, creo que pocas cosas como estar un buen tiempo en un pueblo te enseñan tanto de cómo puede actuar o no actuar un ser humano, para bien y para mal. Pero le tenemos miedo sobre todo a la parte para mal, cuando nuestro lector puede ser un niño, pareciera, o a la pobreza, por ejemplo. Y me metería, porque tenemos que ir terminando y no me gustaría olvidarnos, me metería un poco en el lenguaje. O sea, al igual que estáis diciendo que quizá el paisaje es un poco de cartón piedra, que la mirada es un poco estandarizada, la que proyecta que la voz a veces no es creíble, ¿qué pasa con el lenguaje? Estamos en medio también de un lenguaje estándar en el que se ha ido, me gustaría que hablarais un poco de esto, en el que se ha ido perdiendo por miedo a que el niño no entienda, no sé, hablad un poco del lenguaje. Hubo un año que estábamos preparando un programa de mediación lectora para una fundación y estábamos haciendo una formación a las personas que iban a mediar. Y bueno, una de las lecturas hace años era Los tres bandidos. En Los tres bandidos hay un momento en el que hablan del trabuco, ¿no? Dicen que tiene un trabuco. Y el que hacía de mago de las palabras, que iba a contar los cuentos a los centros escolares, se empeñaba en llamarlo escopeta, ¿no? Era algo que hacía constantemente y que cada vez que nos leía el álbum decía escopeta. Entonces tuvimos ahí una labor importante de... hay unas ilustraciones bastante claras en Los tres bandidos, ese azul con el negro, ¿no? Superpuesto, se ve perfectamente que ese trabuco es un arma de fuego, no hace falta cambiar el nombre. Ocurre un poco lo mismo con
con esto. Antes cuando mencionaba Samuel a los bancales, ¿no? O al hortelano, lo que no se menciona no existe y lo que no se usa se pierde. Es así de claro. Las retahílas, este proyecto que contabas ahora, María José, acerca del, me lo contó mi abuelito, ¿no? Se llama. Los cuentos de tradición oral tenían un porqué, tenían un para qué. Al lobo no se le tenía miedo porque sí y Caperucita no podía ir sola por el bosque porque, bueno, le asaltaban no solamente los lobos animales, sino también los lobos humanos, ¿no? Esa necesidad de meter el miedo. Cuando no empleamos ese lenguaje, tratamos de facilitarlo, tratamos de convertirlo en algo accesible o lo que consideramos como personas adultas accesibles. Bien, si siguiésemos esta dinámica, realmente el lenguaje se reduciría a menos de la mitad de las palabras que poseemos. Si no nos tomamos la molestia de emplear nuevo vocabulario y de, en muchas ocasiones, no tener ni tan siquiera que explicarlo, ¿no? Porque el contexto hace esa labor. Claro, cuando es un medio tan ajeno como en la actualidad es el entorno rural, parece que tenemos que explicar y que ocurre algo si una criatura se enfrenta a un libro y no entiende 3 palabras de ese libro. Es casi como en mi pasado de librera, hubo un tiempo en el que casi te veías explicando determinadas lecturas a las personas adultas, que a las criaturas no había que explicárselas porque ellas se enfrentan al libro y lo leen, no leen reseñas, no leen críticas de libros, sino que leen los libros directamente. Y hay momentos en los que ves lo ficticio de la literatura infantil y juvenil en este caso. Lo ves por el crisol que debe atravesar. Somos las personas adultas quienes estamos escogiendo y seleccionando las lecturas de las criaturas y de la juventud, cuando es algo bastante más instintivo, ¿no? que esas críticas que hemos leído o un diálogo entre personas adultas. En la librería podía ocurrir muchas veces que estuviésemos hablando 2 personas adultas sobre un libro que se iba a leer un niño o una niña que en muchos casos estaba presente. Y en muchos casos te veías hasta explicando que la madre o el padre se moría. Yo me acuerdo con Yo las quería. Vamos a ver cuando se reeditó Yo las quería, cómo fue aquello, ¿no? Contar que la madre se moría. No os imagináis a una persona adulta, a un librero, a una librera, diciéndole, pero en la página 68 de esta novela la madre se muere. No se nos ocurriría jamás. Bueno, pues ocurre el caso de que ese libro se devuelva, ¿no? Que se devuelva un libro de literatura infantil y juvenil, bien porque no se entiende, porque dicen es que tienen palabras que no entienden, no comprenden, o no es un tema para niños, para niñas, o hay algo que yo no quiero enseñar, ¿no? a las criaturas. Y eso se traslada al entorno rural. A las personas adultas no nos interesa actualmente más que por lo exótico, como lugar de vacaciones. Entonces trasladamos que eso no tiene por qué interesarles a las criaturas. No sé si en algún momento habéis estado con niños y niñas que pertenecen al entorno rural y que cuando hablas con ellos y con ellas acerca de la literatura se parten de risa con cómo lo tratamos, porque y tienden un poco a pensar como pobres criaturas de ciudad, ¿no? Que no tienen ni idea y además las ven casi como infantilizadas y que los protegen de cosas que ellos se lo pasan mucho mejor, ¿no? Que todo eso. Y son, pues eso, pobres criaturas que las personas adultas las tienen como protegidas entre algodones y las hacen un poco tontas, ¿no? No poder enfrentarse al mundo. Entonces, tanto el lenguaje como los temas debiera ser algo que se reivindicase, no como facilitador, sino como elemento enriquecedor de los lectores y lectoras. A mí me parece que las palabras, y María José lo sabe muy bien, o sea, es decir, cuando escribe poesía, esta poesía como este libro, El idioma secreto, o sea, es decir, es que está la palabra del campo, está la palabra, y sin esa palabra no lo entendemos, es artificial sin esa palabra.
Yo a mí me encanta descubrir, o sea, descubrir en las prosas esa palabra que te lleva, que te llena, pero porque insisto en que la palabra trillo inevitablemente me lleva al campo. O sea, no es el corcel blanco de Walt Disney. Quiero decir que todos los caballos de Walt Disney son corceles blancos, ¿no? A mí me gusta que me hablen de caballos, que me hablen de un percherón, que me hablen de un burro, me hablen de un mulo, me hablen de los animales y no que todo sea unificado. Entonces yo creo que la palabra, y yo por lo menos en mi bagaje literario lo que voy buscando es rumiar palabras, es que me hagan disfrutar con las palabras. Entonces, el mundo rural, o sea, ¿por qué me interesa Delibes, por ejemplo? Pues por la cantidad de palabras que tiene del medio rural, que ha sabido combinarlas para hacer un artilugio literario maravilloso. Y Juan Farías le pasa lo mismo, de una manera muy sencilla. Sin embargo, las palabras que yo encuentro en el mundo rural de la literatura infantil en estos momentos es una literatura bastante artificial. Es como ese lenguaje del español de Miami que no convence a nadie cuando ves doblada una película, que no convence ni a los propios latinos de Miami, ni a los argentinos, ni a los bolivianos, ni tan siquiera a los españoles, a ninguno, porque es un idioma absolutamente artificial. Entonces, en la literatura, hablaba antes Ainara de intemperie, yo lo leí en un club de lectura, en el mundo rural, con señoras y señores mayores del mundo rural, y decían, qué bonito suenan estas palabras que nosotros utilizamos puestas en blanco sobre negro en un papel. Es decir, que ellos sí que veían que esas palabras que dicen qué paleto soy cuando las uso, cuando pasan a negro sobre el blanco, dicen qué bonitas son. Y a mí me parece que esa es la virtud de la literatura, encontrarte todas esas palabras que te hagan sentir. María José. Sobre la lengua, que es yo hablo como chilena, entonces siempre tengo alguna, no sé si discusión, pero conversación al respecto con editores que son desde otros lugares de Latinoamérica o desde España, porque yo soy de conservar las palabras que uso yo. ¿Por qué? Porque creo que existe ese espacio cuando yo me comunico con otro, cuando hablo con otro, existe ese espacio de no comprensión total, que es normal, que es parte de mi relación con el otro y de entender que el otro pertenece a otro espacio. No necesito volverlo un igual a mí para relacionarme con él. Entonces creo que esa como higienización de la lengua lo que hace es alejarnos de la realidad de nuevo. Creo que la literatura, y sobre todo cuando ya estamos hablando de literatura que pensamos para niños, le tiene miedo a la experiencia real. La experiencia real es que cuando yo hablo con un boliviano no le entiendo todo y él no me entiende todo a mí. Y es parte de nuestra experiencia de comunicación. No solo es válido el otro como igual a mí. Y eso se nota mucho en la lengua, ¿no? Una discusión que, claro, pero los niños no van a entender. Bueno, si nunca entiende uno todo cuando habla con otro. Entonces, interesante. Sí, y a mí me parecía muy interesante cuando tú en tu vídeo, por ejemplo, traes toda la reflexión sobre el pueblo mapuche. En un momento hice primero una pequeña reflexión que es, bueno, la recuperación de un modo de vida. Pero también después pensé lo mismo que tiene que ver con las palabras. Y es, quizá ese fue un territorio, fue un pueblo perdido, fue algo que dejamos allí y al que podemos volver. Me parece igual las palabras. Es decir, creo que las palabras están vehiculando vivencias, realidades. No solo es enriquecer el vocabulario, sino que las palabras nos llevan a cosas que ocurren de verdad. Los nombres variados de pájaros es porque existen más pájaros que un gorrión y una golondrina. Es porque existen, porque hay que pararse a mirarlos. Que haya más flores que las margaritas y las amapolas, pues claro que existen. Que haya un zapato distinto a la bota catiusca y que se llame madreña, pues es que existe. Es decir, que lo acaba de decir Ainara, es que las palabras nombran realidades. Si las borramos ese contexto. Entonces,
creo que es esa necesidad de mantener, pues lo que decimos, o sea, lo que está ahí en su gran diversidad. Mirad, nos ponemos, yo creo que, bueno, que hemos avanzado en la conversación y que, no sé, me parece que hemos explorado un poco el camino y que le habíamos dicho a la gente que le íbamos a dar paso a las preguntas y creo que se las deberíamos dar. Pero sí que hay aquí una cosa que voy a plantear porque lo hemos hablado dentro de la coordinación y viene cogido así nos viene de perilla. En el último libro que ha sacado María Sánchez, que es, ¿lo quieres tú decir, Isabel, que estás ahí? ¿Quieres? Sí, que es Almáciga. Ella hace una reflexión justamente sobre esto, sobre las palabras que se pierden y sobre la necesidad de recuperarlas. Almáciga, al final, lo que significa en su segunda, en el segundo significado que tiene, es una palabra de origen árabe-español, es un sitio donde se depositan las semillas antes de pasarlas al huerto. Es un lugar donde se cuidan esas semillas, donde esa semilla empieza a echar un poquito de raíz, donde se protegen. Y ella dice que esto ocurre, es lo que ella va a hacer en este libro, va a recoger palabras, las va a guardar, las va a cuidar de esas palabras que están disolviéndose, perdiéndose, muriéndose. Entonces, la idea es ir construyendo con todos los que vamos a participar aquí en este Lina nuestra Almáciga. Yo os voy a pedir a vosotros esa palabra que viene de vuestro mundo rural, que para vosotros tiene ecos, que para vosotros significa cosas, pero no quiero que nos digáis el significado. Vamos solo a guardarla. Y esa es la idea un poco para terminar antes de pasar la palabra a las personas que están hablando. Así que espero vuestras palabras para guardarlas y protegerlas en esta Almáciga. Bueno, yo tengo una palabra. ¿Cómo no, Samuel? Venga. Bueno, sí, es que me ha venido a la cabeza. Yo voy a decir cardelina. Cardelina. Bonita. Pues, Una flor. Cardelina, da gusto tenerla en la boca. Cardelina, sí, muy bonita. Reivindicando lo rural pero marino, yo voy a escoger caloca. 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 Vale, cardelina, caloca. María José. La estás oliendo. Es algo no de que tenga que ver con la naturaleza, pero mi abuela decía charlina. ¿Digo lo que es? Charlina. No, pero no hay que decir qué es. ¿Saben ¿no? lo que es? No. Ah, bueno. Yo mi creo que abuela usaba charlina. Ahí hay una pista. Igual charlina se parece a pelerina, que decía mi abuela. O igual no tiene nada. Se usa cuando hace frío. La pelerina también. La pelerina también. Yo creo que podemos aprovechar para ir dándole voz ya a las personas que están con nosotros en el Zoom. Sara, ¿tú tienes una palabra? Tengo muchas. Yo elijo chínfano. Tímpano. 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 Había un juego, disculpadme, había un juego que era el del diccionario, ¿recordáis? Sí. Uno decía la palabra y tenías que inventar, entonces me está viniendo a la cabeza y decir, instrumento musical que utilizaban los... Me suena a insecto. Era divertidísimo, sí. Inés, ¿tú tienes una palabra? Yo aparezco en el vídeo como Ana Garzón, pero soy Inés, efectivamente. Y digo hola y me gusta ver caras conocidas. También tendría muchas. He intentado antes enviar un mensaje y bueno, tengo aquí a mi madre al lado, viviente de un pueblo y ahora con la cabeza en otro sitio y me ha sido imposible seguir perfectamente todo lo que vais contando. Yo en estos momentos diría una palabra para repetírsela a mi madre también, vagar. No me vaga hacer según qué cosas. Vagar. Y me ha encantado muchísimo oíros que efectivamente existen más flores además de las margaritas y las amapolas y más aves que las golondrinas. Y eso sí que es una ventaja que en el pueblo, aunque nos hayamos ido y hayamos vuelto, vemos a diario. Y entonces, bueno, como yo voy a participar dentro de poco también en una... Os explicaré más despacio qué hay detrás de todo eso, pues en una escuela rural. Sí. Bueno, os adelanto que Inés participa en el último bloque y viene muy al caso lo de las flores porque nos va a enseñar un jardín.
Sí. Mi ¿tenéis alguna palabra? No os oímos. Y os veo. No os oímos. No sé si es un problema del audio de vuestra máquina. ¿Queréis dejárnosla por escrito y la leemos en voz alta? ¿Queréis escribir vuestra palabra en el chat? Es que no os oímos bien. Maru, ¿tú tienes una palabra? Hola, ¿se me oye? Se te oye, pero Sí, no te vemos. Perdona, no tenemos cámara. Fenomenal, pero tenéis voz alta y clara como la de Raquel. Vale, primero todo daros muchas gracias por este festival que me está enamorando tanto, que traigas lo rural a los niños y a las niñas. Y nada, palabra, tristemente yo no tengo pasado rural, pero recientemente a raíz del proyecto de Semillas de Aragón, que se llama Red Semillas Aragón, he aprendido la palabra orto sin H. Orto. Creo que a María José le está haciendo mucha gracia. Pero como no vamos a decir el significado de las palabras, pues aceptamos orto como animal de compañía. Bueno, os puedo contar un poco de cómo ha ido el clima en el chat de YouTube. Quiero responder a una pregunta que ha hecho una persona, pero que seguramente se estará preguntando alguien más, que si se pueden compartir las videoreseñas. Claro, compartidlas libremente y disfrutadlas y todo lo que queráis. Elia de Orgullo Rural y Sara, que está aquí también, comentaban que estaban muy de acuerdo con Samuel en que se habla mucho de los pueblos, pero que hablan de los pueblos los forasteros, los que van de visita al pueblo, ¿no? Y que hay otro lugar desde el que se habla de los pueblos también, que es de las propias infancias. Y cuando uno habla del pueblo desde la propia infancia, a veces lo hace pues, con la pátina dorada, esa que pone el tiempo, ¿no? en las cosas del recuerdo, con un romanticismo que lo hace todo como pesado y poco fresco y poco real. Se ha animado la cosa también cuando hablabais del vocabulario, lo que decía Inara, ¿no? Y que después ha repetido Raquel, de nombrar las cosas para que no desaparezcan. Y dice Diana en el chat que una de las experiencias más bonitas que tiene ella cuando lee con su hija y con su hijo es cuando le dice, mamá, no lo entiendo, pero me gusta. Es un poco lo que nos dice María José, ¿no? De ese territorio, de ese territorio donde no hace falta entender las palabras, que es donde quizás sucede la literatura, ¿no? Entre otros sitios. Alguien señalaba también lo de rumiar palabras, como decía Samuel, y que engancha un poco con esto de Almáciga, ¿no? Esas palabras que nos gustan no exactamente por su significado, sino porque las paladeamos, las rumiamos. Pues nada, podéis seguir con la conversación. No sé si se nos ha quedado algo más en el tintero o algo que nos... ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! Acalugar. 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 ¿Qué será? Es como así, como dar colo, como dicen los gallegos, ¿no? Qué cosa. Ah, mira, que dicen que se está animando la cosa en YouTube. Que nos lo van a... Hay un montón de palabras. ¿Nos cantas alguna, Fernando? Rasconejar, cacaseno, jaleo, macanche, gurriato, canguilón, torzón, bardal, creuré, esclemals, marrotar. Bueno, pues parece que tenemos un buen semillero, ¿no? de palabras. Estamos en las 7 menos 10. Yo creo que puede ser buen momento como para que hagáis así un pequeño cierre, Raquel, si os parece, como para que hagáis una pequeña recapitulación. Sí, yo sí, ellos quieren decir algo más. Yo tenía un textito muy corto porque creo que es lo que hemos dicho todos aquí, está mejor dicho siempre por alguien, por un escritor que sepa decirlo. Pero me parece que al final es lo de siempre. Importan las historias que estamos contando a los niños, importan mucho para saber lo que estamos transmitiendo y qué les queremos dejar y qué les queremos contar.
Entonces, bueno, en esta guía de lectura, que al final es un pequeño resumen del panorama, que es enorme, claro, un panorama que habla del mundo rural, pero cuando lo recogemos, pues estamos viendo esto que estamos diciendo, estamos viendo a veces autores que desde luego viven y son capaces de transmitir esa vivencia con mucha intensidad y su voz es muy creíble, y otras veces, las más, digamos, el pueblo es un escenario de cartón piedra donde, bueno, se sitúan unos personajes, donde ven un poco lo que dice Samuel, un territorio de libertad, porque no hay horario, porque no hay presión adulta, porque está ahí el campo en todo su esplendor, y todo bastante estereotipado, con un lenguaje también bastante empobrecido. Y esa es a veces la idea que estamos transmitiendo, ¿no? El pueblo como un territorio de vacación y de alejamiento de la ciudad, que es el territorio de la diversión, y nos venimos a la tranquilidad. Y yo creo que es un poco el panorama que hemos trazado. La falta de profundidad quizá y de indagación en la propia realidad, y también lo que ha dicho Samuel, yo creo que en un espacio relativamente problemático, el miedo a indagar, a profundizar, a encontrar de verdad la realidad de todo esto. Estos son unas palabras de Donna Haraway, que ella es una zoóloga, pero también es una feminista, pero también es una filósofa. Y dice así exactamente, dice: importa qué historias contamos para contar historias, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos enlazan lazos. Importa qué historias crean mundos, qué mundos crean historias. Es un poco enrevesado, pero bueno, al final yo creo que está transmitiendo muy bien esta idea de que no es banal una reflexión sobre la literatura y el lenguaje. Bien. Bueno, pues yo creo que con la lectura en voz alta, que como le decía su maestra Raquel, es clara y, como te decía Raquel, la profesora de lengua, ¿qué era? Alto, claro y despejado. Pues eso, con esta lectura alta, clara y despejada podemos ir cerrando la sesión. Nos llevamos hoy un montón de palabras, nos llevamos unas cuantas reflexiones. Para mí me resulta especialmente interesante ese territorio del que habla María José, y también me voy con una duda, que es lo que más me gusta de un encuentro, llevarme una duda, una pregunta, que es si acaso no tendremos la responsabilidad de mantener viva con la palabra esa cosa que se muere, ¿no? No dejar que se mueran esas realidades y sostener las palabras. A partir de mañana tenéis disponibles en la plataforma los contenidos de la siguiente semana. Tenéis los vídeos del segundo bloque, en el que vamos a hablar de ratones de campo y ratones de ciudad. Vamos a explorar las fricciones y también las polaridades que se producen entre el mundo rural y el mundo urbano. Y vamos a escuchar voces muy distintas que nos hablan desde realidades muy distintas. Tanto por el contenido de sus proyectos, como os decía el otro día en la presentación, por la envergadura, ¿no? Y por los recursos que movilizan. Nos gustaba un poco traer cómo no se desenvuelve uno igual cuando trabaja desde una escuela rural, de una escuela pública rural, a cuando trabaja desde una gran fundación, y que sin embargo desde ambos sitios se pueden hacer cosas interesantes, o se puede dar voz o dar luz a realidades interesantes. Así que os emplazamos a que veáis y a que disfrutéis los contenidos del siguiente bloque, y nos vemos en una semana. Muchas gracias. Muchas gracias a las invitadas y a los invitados. Gracias María José, gracias Samuel, muchas gracias Ainara y gracias Raquel. También, gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, chao. Chao, chao. Chao.